En este video explicaré únicamente cómo extraer las baterías que contienen los vapeadores o cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos de usar y tirar. Recuperaremos la batería para reciclarla en nuestros proyectos que requieran de una pequeña fuente de alimentación autónoma. Lo primero es recordar lo peligrosas que pueden llegar a ser estas baterías si se manipulan inadecuadamente, sin precaución. Una mala manipulación puede hacer que exploten o se incendien. También hay que ser conscientes de que estas baterías se colocaron en los vapeadores con la intención de tener un solo uso y quizás no ofrezcan la garantía y seguridad que nuestros proyectos precisen. Al tajo. El número de modelos de vapeadores desechables es muy grande. En este video desmontaré dos modelos. Son muy parecidos. A simple vista solo apreciaremos una diferencia de tamaño, más concretamente del tamaño de su batería. El primer vapeador es un tubo metálico con dos piezas de plástico, una en cada extremo, la boquilla y digamos que el culo. Comenzaremos sacando la pieza del culo con la ayuda de unos alicates o herramienta similar. Está duro y cuesta un poco, suele venir pegada. La agarramos fuerte e intentamos que gire, como si se tratase de un tapón a rosca. Una vez suelta, podremos ver en el interior la pequeña circuitería que trae este invento. Ahora realizaremos la misma maniobra con la pieza de la boquilla. Sacar esta parte es más fácil ya que, por su forma, se agarra mejor con el alicate. A veces se puede soltar incluso solo con la mano. El siguiente paso será extraer todo el contenido del tubo metálico. Para ello nos valdremos de un simple destornillador o semejante. En este caso ha resultado más fácil empujar por el lado del culo. Hay que tener cuidado de no poner el destornillador sobre los cables, sus contactos o parte metálica del pequeño circuito. Empujar siempre apoyándonos en el plástico. Una vez todo fuera, podemos apreciar que consta de pocas partes. Para el contenido de este video solo nos interesa fijarnos en la batería. Vemos que tiene claramente diferenciados los polos. Extremo encintado en rojo para positivo y en negro para negativo. Cortamos los cables y ya tenemos nuestra batería para reciclar. Podemos leer sus características en el cuerpo de la batería. 3,7 voltios nominales, 550 mAh. El 13400 nos indica que mide 13 milímetros de diámetro por 40 milímetros de largo. Con un multímetro, polímetro o tester obtendremos su carga, en este caso 3,25 voltios cuando se desechó el vapeador. El segundo vapeador también es un tubo metálico con dos piezas de plástico, una en cada extremo, la boquilla y el susodicho culo. Lo desmontamos como el anterior y podemos apreciar que sus partes internas son semejantes. En la imagen se aprecia que ya se ha desmontado el depósito de líquido vapeador y que ha sido manipulada la batería poniéndole unos nuevos polos de contacto. La batería es de 3,7 voltios nominales y de 1,48 vatios hora, es decir, unos 400 miliamperios hora. Mide 13 milímetros de diámetro por 30 milímetros de largo. 13.300. Tiene 150 miliamperios menos que la anterior, además de ser un centímetro más corta. Tras cargarla a tope con una placa de carga TP4056, ha alcanzado un máximo de 4,12 voltios. La anterior batería también alcanzó esta misma carga máxima. Para poder usar estas baterías es necesario siempre, por seguridad, disponer de un circuito que controle su carga y su descarga. No las utilice como las baterías de antaño de plomo, cadmio, etc. Son totalmente diferentes. Recuerde, pueden llegar a explotar o incendiarse.